halle cabida en mi corazón. Quiero hacer el mejor lugar. Abre los ojos de mi entendimiento. Dame espíritu de sabiduría, de revelación, para que tu palabra pueda encontrar a mí el mejor lugar y pueda operar y actuar. Dame la capacidad para entender, para escuchar, para discernir lo que me quieres decir, y dame la fuerza para practicar tu palabra, porque sé que será glorioso. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a leer San Marcos, capítulo 11. Prepárelo, todavía no lo vamos a leer. El tema de esta mañana es una llave para entrar en lo sobrenatural. ¿Cuántos quisieran vivir cosas extraordinarias? Algunos ya la están viviendo. Me encantó los testimonios de algunos, ¿eh? Pero ¿cuánto les gustaría ver cosas, boom, wow? Escuchó el testimonio del hijo de la hermana, wow, yo quiero que a mi hijo le pase lo mismo. Y yo quiero que en mi casa haya un milagro. ¿Cuántos realmente quieren ver milagros en casa, en su vida, en su familia? Lo que le voy a compartir esta mañana tiene que ver con eso, con una llave que lo va a ayudar a entrar en lo sobrenatural. O sea, muchas veces creemos la palabra y creemos que la palabra puede tomarse a la ligera. Pero sepa usted que la palabra de Dios no es una palabra para tomar a la ligera, sino que por eso la palabra de Dios dice que tenemos que tener sabiduría, entendimiento, tiene que haber revelación sobre ella, para que lo sencillo se vuelva poderoso. Para que lo sencillo se vuelva poderoso. Y ahora sí vamos a leer San Marcos 11, 24 al 26. Y le confieso que cuando Dios me habló esta palabra, yo estaba orando esta semana y decía, Señor, ¿qué voy a hablar el domingo? Y yo toda la semana oro. Y una mañana me levanto en la mañana y le vuelvo a hacer la pregunta, me despierto, ni me la iba a levantar, me despierto por ahí 5:10 suena el reloj, me despierto y le digo, y no dije más que decirle y me dio la palabra. Y me quedé pensando, pero eso, como que, y entonces después cuando me empezó a hablar, digo yo, sí, eso. San Marcos 11, 24 al 26 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Repetimos. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y no termina allí. Y sigue diciendo, y cuando estéis orando, ahí ya se cambió la cosa. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Lo que la palabra de Dios declara es muy fuerte. Lo que Dios va a declarar en esta mañana, sinceramente, es muy fuerte. Por ejemplo, dice el primer versículo, es un versículo muy, muy fuerte. Dice que todo lo que pidamos orando, ¿cuántas cosas? Todo. Y si podemos creer, Dios lo hará. Y usted dice, wow, impresionante, porque quiere decir que todo lo que yo pida, si puedo creer, Dios lo hará. Y sí. Y entonces parece sencillo, bueno, voy a poner a orar. Pero resulta que cuando te pones a orar, te toca el hombro y te dice, hey, ¿no me dijiste que pida? Sí, sí, pero escucha. Y cuando estéis orando, ahí cambia la cosa. Entonces, cuando adoptamos una palabra de Dios, y me gusta porque empiezo a escuchar que los que hablan, que los que oran, cuando oran mencionan palabra de Dios. Por ejemplo, recién cuando orábamos por mi esposa, yo usé algunos versículos. Por ejemplo, usé Lucas 10:19 que dice, he aquí os doy potestad, le dijo Jesús a sus discípulos, de hollar, que quiere decir pisotear, serpientes y escorpiones, que habla de toda clase de manifestación demoníaca, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del diablo, y nada os dañará. Cuando yo oro y declaro un versículo como ese, lo estoy haciendo mío. Yo tomé la palabra. Estos días he escuchado a algunos que, aún testificando, sí, porque la palabra de Dios dice, y a mí me encanta cuando usted empieza a tener palabra de Dios, porque es la clave. Venga a BC y vamos a hablar de la importancia de la Biblia. Ahora, cuando adoptamos una palabra o la adquirimos para nosotros,
es cuando tomamos una palabra de Dios para nosotros, tiene unos efectos que probablemente desconozcamos. Decir el que está al lado tuyo, cuando vos tomás una palabra de Dios, tiene algunos efectos que no sabés. O sea, cuando usted toma una palabra en fe, o sea, no es un ejercicio mental. Memorizo la palabra, entonces después la repito como un loro. Anoche el apóstol Daniel nos hizo reír, nos contó un montón de cuentos del loro cuando estábamos comiendo arriba. Qué manera de reír. Pero bueno, no viene al caso. Pero algunos simplemente aprenden y repiten, pero no se trata de eso. Es cuando usted recibe la palabra y usted dice, no, esta palabra es para mí, y yo la voy a orar y yo la voy a creer y Dios va a hacer un milagro. Cuando usted recibe una palabra así y usted la adopta para usted y la ora, la declara, no es un ejercicio mental. Estamos tomando una palabra de contenido espiritual. La palabra de Dios es una palabra espiritual. O sea, lo que estamos haciendo es reclamar una palabra espiritual que Dios nos ha dado, pero yo la adopto, me valgo de esa palabra, la tomo para mí, pero cuando hago eso, algo sucede. Vamos a leer un texto que nos va a traer claridad acerca de esto. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Va a hablar de una característica de la palabra, y esta palabra produce eso cuando alguien toma una palabra para sí. Probablemente usted toma palabras a la ligera, pero no se da cuenta qué es lo que pasa cuando la palabra de Dios llega a su vida. Hoy Dios nos tiene que traer luz. No es muy profundo el mensaje de hoy, pero le puedo asegurar que es muy práctico. Dice, porque la palabra de Dios, Hebreos 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, ¿qué hace? Penetra, ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están descubiertas o desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando yo tomo una palabra para vivirla, para reclamarla, para orarla, que es lo que estamos haciendo, lo primero que va a pasar con esa palabra no es que yo la tomo y la pongo en mi mente y la largo. Cuando esa palabra llega, lo primero que hace es penetrar lo más profundo de nuestras vidas. Se te mete hasta donde ni te imaginás. Hasta donde tenés las cosas guardadas bien escondidas que nadie sabe, ahí se mete la palabra. ¿Cómo es eso? Deme tiempo que ya lo va a ir entendiendo. Y dice que esta palabra que se mete, primero dice que es una espada, pero después te se va a dar cuenta que no es una espada. Entra como una espada. Y dice, y discierne. Fíjese el término que usa, que quiere decir comprender, dilucidar. ¿Qué es lo que discierne? Lo que nadie puede ver. Yo puedo escuchar tus palabras, puedo ver tu rostro, puedo ver tu apariencia, pero nunca puedo saber tus pensamientos. Ahora, la Biblia dice que la palabra de Dios, cuando yo tomo una palabra, entra tan profundo dentro de mí que puede dilucidar, entender, comprender mis pensamientos, dice, y las intenciones del corazón. Wow. Por eso hay un efecto secundario o primario, podríamos decir, porque en realidad cuando yo tomo una palabra, todo eso está sucediendo dentro mío y quizá ni me entero. O sea, cuando yo tomo una palabra, porque una palabra no es solo una palabra, ahora nos vamos a dar cuenta de que la cosa va más profunda. Cuando Dios escucha una oración que yo hago y yo menciono parte de su palabra, reclamo justicia, reclamo liberación, reclamo sanidad u otros motivos, Dios no está mirando tu cara de tristeza, no está mirando tu llanto o tu fervor, Él mira tu corazón. Ay, Señor, me podés llorar todo lo que quieras y Dios no se interesa de tus lágrimas. Porque a veces podemos tener lágrimas de cocodrilo.
porque en realidad acá adentro no cambió nada, pero queremos que cambien las cosas de afuera. Entonces la palabra tiene la capacidad de meterse hasta lo profundo. Nuestro corazón está expuesto sin esconder nada delante de Dios. Y creo que no siempre tenemos esa conciencia cada vez que oramos o hacemos una palabra nuestra. Cuando nosotros oramos o hacemos una palabra nuestra, ¿saben qué estamos pensando? En lo que queremos lograr. Pero nunca nos percatamos que en realidad deberíamos pensar primero en el estado nuestro interior. Porque lo primero que hace la palabra, antes de producir un milagro afuera, va a producir un milagro en el receptor de la palabra. O sea, yo que recibo la palabra, voy a ser el primer afectado. Voy a ser el primero que tengo la experiencia, después la palabra sale con poder de mí, pero todo pasa primero por dentro de mí, por dentro mío. Entonces dice que yo no puedo esconder nada delante de Él. Ahora sí vamos a regresar al pasaje inicial, que esto fue lo que Dios me habló esa mañana que me levanté. Y el texto dice, el versículo, leímos volvemos al inicial, por favor, a Marcos. Sí, leemos, a ver, deme acá, el 25. Y cuando estéis, 11 es 25. Se trabó. Ahí está, gracias. Y cuando estéis orando, porque yo voy a orar, hermano, porque Dios va a hacer una obra, Dios va a hacer milagro, porque la Biblia dice que si yo pido, Dios va a obrar, y yo creo, amén, perfecto. Pero cuando estéis orando, ¿pero qué tendrá que ver? Eso está fuera de tema. Es que primero la palabra te va a penetrar a vos. Porque ¿de qué sirve que Dios haga cosas afuera si no puede todavía operar ni siquiera dentro nuestro? Señor, cambia mi familia, cambia esta ciudad. Mi viejo tenía un dicho y decía, ¿y Bonani? ¿Y vos? Porque queremos que Dios cambie todo lo de afuera. Cambia esta ciudad, saca la corrupción, Señor, la injusticia. ¿Y Bonani? La mentira, Señor, ¿y Bonani? Señor. Pero es que no podemos estar ajenos. Esta es una palabra de paternidad otra vez, ¿no? Estamos con mensajes de paternidad. ¿Por qué? Porque un padre se interesa de que los hijos mejoren. Ahora, ¿sabe qué pasa? La Biblia dice, cuando estéis orando, y sabe que Dios cuando estaba meditando esta palabra me trae una idea. ¿Cuántos fumaban antes? Bueno, todavía están luchando, pero que tuvieron la experiencia de tener... Algunos están luchando. Levanten la mano los que fumaban o fuman o están luchando. Bueno, bien, la mayoría. Yo nunca fumé, pero... qué sé yo. Ahora, esto es como el fumador. Si usted compara una persona que fuma y una que no fuma, ¿cuál es la diferencia si usted lo mira? A no ser que sea muy fumador y justo le ve los dedos, tiene un poco amarillo acá. Si tiene bigote blanco se le pone amarillo. Pero si no, no se nota. Si usted no se acerca y no lo mira de una distancia, qué sé yo, de 10 metros, ¿se nota un fumador de un no fumador? No. Ahora, si usted le hace una radiografía de pulmón, ¿se nota? Sí. Y Dios me traía esta imagen. Porque en realidad tiene que ver con lo interno. O sea, si usted lo mira comparado uno con otro, no hay diferencia. Ahora, la mayoría de los fumadores, por una cuestión de... se mienten a sí mismos, diciéndose, pero esto no pasa nada. Y han implementado meterle en los paquetes de cigarrillo unas fotos horribles, bien perversas, a propósito, para crear una conciencia. Yo creo que lo que deberían hacer en todo caso es no vender el cigarrillo, pero ¿de qué sirve? Si lo compra, lo va a fumar por más que vea la fotito. Porque él que dice, a mí no me va a pasar. ¿O no? ¿O cree que usted piensa, no, yo voy a terminar así? ¿Usted cree que...? No, él cree que a él no le va a pasar. Él cree que él no va a ser afectado. Todos los fumadores siempre se engañan a sí mismos pensando, sí, pero eso le pasó a otro. A mí no. Y te sacan testimonio. Mi abuelo murió de 95 años y fumó hasta el último día.
¿Sí? ¿Vio esos testimonios así del infierno? Porque eso no es de Dios, obvio. Y saco, no, pero no pasa nada. Si mirá, yo conozco gente. Entonces, la mayoría de los fumadores creen que el cigarrillo no le hace daño. No es que creen, ellos saben que sí, pero se autoengañan y se creen el engaño de ellos mismos. Entonces, generalmente cuando se dan cuenta es demasiado tarde. El otro día una hermana nos contaba como una señora joven, joven para morir, 58 años creo que tenía, y el problema era el cigarrillo, pues estaban muriendo, y ella arregló con sus hijos y arregló con los médicos, sáquenme cualquier cosa, pero no el cigarrillo, yo voy a seguir fumando hasta el momento que... Y así fue, murió fumando. Terminó su vida quizá 30 años antes, 20 años antes, por el vicio, pero no podía dejarlo. O sea, había una atadura, era más importante eso que su propia salud, que su vida. Entonces, hoy la palabra de Dios, ¿sabe qué? Cuando la palabra de Dios dice que es como una espada que penetra, ¿sabe lo que va a hacer el Señor en esta mañana con nosotros? Una radiografía. Tomografía computada, resonancia. Menos mal que lo hace él, y yo no soy el radiólogo, quédese tranquilo. Yo no veo nada, pero él sí. Porque en realidad, esa palabra de la que hablamos, usted sabe que la palabra no es algo, sino que es alguien. Cuando usted menciona la palabra, lo que usted está haciendo es activar al que es la palabra, que es Cristo. Y el que se mete adentro y puede discernir las intenciones del corazón y los pensamientos de tu mente, es Cristo. Cuando yo tomo la palabra que es Cristo, yo creo que es una herramienta para lograr algo para mí. Estoy pensando en lo de afuera, pero Dios está pensando en lo de adentro. Porque ¿de qué te sirve que Dios te dé un palacio, un castillo, un yate y te morís porque el cigarrillo te llevó? Si no estás pensando en lo que te va a dar, sino primero en tu ser, en mi ser, en nosotros. Entonces, la mayoría de nosotros padecemos del mismo mal, igual que el fumador. Por eso el Señor primero te dice, orá y vas a recibir milagros, y todo, pedí todo lo que quieras, y si lo crees lo vas a tener. ¡Wow! Tremendo, y te pones a orar, y cuando estés orando, porque ya te hizo la radiografía, por eso dice eso. Porque ya te hizo la resonancia magnética, porque ya te hizo la tomografía de corazón y de mente, entonces por eso dice, y cuando estéis orando, porque ya diagnosticó. Pero yo, tranquilo, yo oré para que Dios traiga convicción sobre nuestras vidas a través de esta palabra. Algunos sabemos, es más, yo he escuchado gente que dice, no, sí, yo sé que tengo que perdonar. No dice voy a perdonar, yo sé que tengo. Es como el fumador, yo sé que tengo que dejar de fumar. Y se va camino al kiosco a comprar otro batón de cigarrillo. Así dice, yo sé que tengo que perdonar. Pero va camino al kiosco a comprar otro batón de cigarrillo. Entonces, no se trata de saber o no saber, sino que el diagnóstico se ha dado para que podamos ser tratados. Y hay algo tan sencillo en todo esto. Entonces algunos no, sabemos, pero no le damos importancia al daño, la limitación que este asunto puede causar en nuestros corazones. Decirle al que está al lado tuyo, me parece que nos descubrieron. Porque usted ora, yo no sé, hermano, la Biblia dice que pida, que Dios me va a dar, pero yo pido y no me da nada. Pasa que te comiste el versículo que sigue. Porque Dios ya te hizo una radiografía y te está diciendo que hay algo que hay que meterse en el quirófano. Y vos no querés ir al quirófano y querés que se te cumpla el versículo de arriba. Y vos querés, pero Dios me va a bendecir porque la Biblia dice, sí, todo lo que quieras. Pero hay algo que todavía está pendiente. Entonces tenemos una necesidad de salir del engaño. Dios nos está trayendo luz. Y estamos saliendo del engaño. Qué lindo, me gustó tanto el testimonio de Miguel. Porque Miguel cuando se separó, se fue a vivir enfrente de mi casa. Justo enfrente de mi vida. Somos familia, no hay problema.
Entonces, más fácil para orar, porque todos los días lo veía, todos los días oraba por él. Tocarlo, 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 tocarlo. Y él dice, no, yo estoy bien. Estaba engañado. Hasta que Dios produjo un shock. Hizo algo que le corrió el velo y él comenzó a ver. Yo pensé que estaba bien con Dios, dijo él recién. Yo pensé que no estaba separado de Cristo. Le había cortado la cabeza al Señor. Pero no había sido alumbrado. Porque la capacidad del diablo es taparte la verdad. Ese es el engaño. Y en este tema es lo mismo, amado. No, pero Dios me entiende, está todo bien. O sea, lo que está haciendo el Señor esta mañana es sacarte lo que Él te tapó para que veas que el problema está. Entonces, vos vas al médico y cuando te dan tu estudio, vas a agarrar el de otro que está sano. No, está bien, no pasa nada. No, pero ese no es el tuyo. Pues nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos como que siempre está todo bien. Pero en realidad la palabra se mete hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la gran mayoría de nosotros, cuando se nos habla de perdonar, tenemos esta reacción, yo no tengo nada que perdonar. A mí el cigarrillo no me hace nada. Yo no tengo nada que perdonar. Estoy bien, no tengo problema. Diga conmigo, es mentira. Esto es igual que los diabéticos. No hablo de la gente que usted sabe que la diabetes, yo no sé mucho de medicina, pero una vez me enteré que la diabetes se produce en la persona que ya tiene cierta edad. No hablo de esos casos congénitos, que estamos orando por uno acá y Dios va a completar la obra, pero hablo de esa gente que ya, o sea, hasta donde yo entiendo, puede ser que haya diferencias, pero hasta donde yo entiendo, me he informado, el páncreas en el cuerpo es el que produce la insulina, que nivela el azúcar en la sangre. Pero cuando uno come demasiado, come, satura todo el aparato digestivo, todo el sistema se satura, y entonces trabaja tanto el páncreas para producir insulina, porque le damos tanta, que llega un momento que se estresa. Cuando se estresa, es como cuando se estresa a usted, le agarra la depresión, entonces ya deja de producir la insulina necesaria. Y es ahí que se produce el problema de los picos de azúcar, se sube el azúcar. ¿Pero qué pasó? Usted le dio más de la cuenta. ¿Y qué decía mientras comía? Casi digo como un animal, perdóneme. Dice, no pasa nada, está todo bien, sí, los análisis me salen bien, hasta que salieron mal. Pero le damos para adelante como si todo estuviera bien. Le damos para adelante, dice, no, a mí no me hace mal nada. Entonces, en realidad, Dios nos está hablando hoy de comenzar una dieta. Diga conmigo, tengo que comenzar una buena dieta para salir de un estado peligroso. Hay algo tremendo que va a pasar esta mañana. Quiero apurarme porque quiero ministrar al final. ¿Cuál es el diagnóstico de aquel que no reconoce su necesidad de perdonar? Diabetes grave, espiritual. Porque el que no reconoce que tiene que perdonar es el más engañado. ¿O usted se cree que Dios se habrá equivocado cuando escribe? No dice, y cuando estéis orando, no dice, si te parece, no, perdona. Y te dice, si tenés algo contra alguno. Y yo me pregunto, ¿será que habrá alguien que no tiene nada contra nadie? Nada, ni siquiera del pasado, nada. No, está todo bien. Pero deja que se meta por allá adentro y te analice el corazón y te haga una tomografía computada, una resonancia. Porque eso es lo que va a pasar hoy. Hay gente que está todo bien, pero la luz de la palabra te va a traer un discernimiento. Sí, cierto que fulano, y ya el Espíritu Santo, porque hoy va a haber una limpieza en este lugar tan grande, y Dios va a activar el poder sobrenatural, porque la llave para entrar en lo sobrenatural no es solamente orar, sino también limpiar nuestro corazón para que la oración no tenga estorbo. Ahora, la realidad es que cuando yo no perdono, hay algo que se produce que yo no me he dado cuenta. En el versículo 26 de Marcos 11, dice, porque si vosotros no perdonáis, ¿qué va a pasar?
tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Se produce un distanciamiento entre Dios y nosotros. Se corta el cable del teléfono y usted habla, o se corta la señal y usted habla, pero de allá no pasa nada ni tampoco le van a hablar. Porque en realidad, o sea, eso de perdonar y ser perdonado tiene que ver con una relación que yo tengo con Dios, porque en realidad yo necesito que Dios me perdone siempre. No soy perfecto, voy trabajando, pero todavía necesito a diario que Dios me perdone, de cosas pequeñas, de lo que sea, pero necesito que Dios me perdone. Entonces, Dios se vuelve sordo a quienes no perdonan. ¿Tenemos que orar por la sordera de Dios? No, tenemos que perdonar. Hoy hay que orar por Dios, que dijo el pastor que está sordo. No, se vuelve sordo a quienes no perdonan. Pero la forma de sanar la sordera de Dios es que nosotros podamos perdonar. Se corta el cable de la comunicación. El diagnóstico, hermano, ¿cuál es el diagnóstico? Es el enojo, el resentimiento, la ofensa, la bronca, el deseo de venganza. Ese es el diagnóstico cuando la palabra, cuando Cristo entra en nuestro corazón y se pone a ver qué hay por acá, ve qué hay por acá, y comienza a hacer esa resonancia magnética de nuestro ser más íntimo. Se empieza a encontrar algunas cosas como esta: enojo, resentimiento, ofensa, bronca, mucha bronca, deseo de venganza, que son altamente dañinos para nuestros corazones. Diga conmigo, es muy dañino tener eso adentro. Le voy a leer un pasaje, algunos pasajes bíblicos que nos van a ayudar. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Y vamos a ver cómo solucionar estos diagnósticos. Y qué daño puede llegar a causar realmente estas cosas que no le damos tanta importancia. Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos, enojaos, embroncaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27. ¿Y cómo le doy lugar al diablo? Con el anterior. Enojate, porque nadie puede estar libre de no enojarse. En algún momento te enojaste. Pero dice la Biblia, no peques. ¿Qué es no pecar? Es que el enojo no permanezca dentro tuyo. Que el enojo no se quede. Me acuerdo que prediqué un día allá en Buena Mesón, el primer salón, hace muchos años atrás. El que se acuesta enojado duerme con demonios. No sé si volví a predicar sobre el tema después de ya tantos años. Lo enseñamos en ABC, en muchos cursos, pero pocas veces predico sobre el perdón. Prédica. Y Dios me habló de que debería, cuando estéis orando, esa fue la palabra que me dijo el Señor esta mañana al despertar, y cuando estéis orando, perdoname. Así nomás me dijo. Y yo comencé a meditar sobre todo aquello. Entonces, la gravedad de enojarme no es enojarme, sino seguir enojado. Pero parece, viste, hermano, que vos te enojás y empezás a masticar bronca, y no tenés ganas de abuenarte. Cuando se enoja, ¿quién tiene ganas de abuenarse enseguida? A ver. No, vos querés juntar más, que si es posible, embalarte más y más. No, no puede ser, que se cree, que lo voy a matar. Y ya, o si no te hace el dolido, el resentido. Porque es todo, son diferentes reacciones de una misma situación. Están los que son más irascibles, que se enojan feo, y está el ofendido. Ay, no, porque me hizo esto. Pero el efecto es el mismo. Ahora, el que se enoja y habla de la ira, porque dice airaos, el que se enoja, o sea, no lo está condenando, le está diciendo, cuidado que no te quedes con eso adentro, que no es bueno. ¿Nunca se clavó una astilla de madera en la mano o en el cuerpo? ¿Sí o no? ¿Duele? ¿Y qué hace? ¿Se la dejó ahí? ¡No! Y duele para sacarla, hace así lo posible y saca rápido. Que duela de nuevo, pero ya está, sáquesela. Cuando la palabra de Dios dice, airaos pero no pequéis, es lo mismo. Dios dice, enójense, pero sacate la astilla. Te va a doler sacarla porque cuesta dejar el enojo, pero te lo sacás de una vez y se terminó. Entonces, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol. Quiere decir que no termine el día y vos sigas enojado. Entonces,
no habla de las razones por las que yo me enojé, sino habla del efecto que causa el enojo. Porque cuando nos hablan del enojo, dicen, pero yo tengo razón, porque mira lo que me hizo. ¿Quién te preguntó? Nadie está hablando de las razones, sino del efecto que te causa. Porque vos puedes tener toda la razón del mundo, pero el efecto es peor todavía que tus razones. O sea, no se trata de que cuánta razón tenés, sino de que cuánto necesitas ser liberado. Entonces, claro, usted porque no sabe por qué me enojé. Sí, a lo mejor seguro que tenés toda la razón, pero nadie te preguntó eso. Dios no te pregunta por qué te enojaste. Te dice que te tenés que abuenar. ¿Y cómo hago para abuenarme? Y cuando estéis orando, ¿qué hay que hacer? Perdón. No, no puedo. Perdona. El enojo tiene que durar lo menos posible. No estés con la astilla todo el día, porque algunos se enojan y para no perdonar se voy a esperar a las 12 de la noche que termine el día recién. Y anda con la astilla todo el día en la mano, esperando a las 12 de la noche. Está loco. Hay que ser muy necio. Cuesta y duele sacarla, pero hay que hacerlo lo antes posible. Así comienza el proceso de sanidad. Mientras antes la sacan, más rápido se va a sanar después. Aunque duela y aunque quede doliendo un tiempo más, pero cuanto antes sacátela. Por eso la palabra de Dios dice eso. El enojo no debe durar demasiado. Necesito perdonar hoy y a partir de hoy. Gracias por su apoyo. Necesito perdonar hoy y a partir de hoy. Otro texto, Proverbio 18-19. Mire qué fácil para recordarlo. 18-19, Proverbio. Y acá habla de el ofendido. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de fortaleza. Alcázar es una fortaleza. Los que somos hijos de Dios, esto habló mucho el pastor Facundo, los que somos hijos de Dios tenemos que llegar a ser inofendibles. No te ofendas. Y si te ofendes, y cuando estés orando, porque si alguien te ofendió, vos tenés razón, pero te hace mal a vos. Entonces, por eso la palabra dice, y cuando estéis orando, porque vos querés ver milagros, y de hecho los vamos a ver, pero cuando estéis orando, perdonad. Ese es el mensaje. Entonces, debemos ejercitar el ser inofendible. La ofensa es un mal que no me dejará perdonar. ¿Cuál es el fin de la ofensa? Y cuando estéis orando, diga el perdón. Entonces, nos dolemos, nos duele. ¿Qué se creen? Al final nadie me quiere. Pobre de mí. Todos se abusan, me maltratan, me ofenden. ¿Qué se creen? Y ya te empezás a sentir lástima de vos mismo, autocomiseración, porque estás ofendido. Entonces, claro, te dañaron, te ofendieron. Entonces, Señor, y te pones a orar, y Dios te dice, te toca el hombro y dice, y cuando estés llorando, porque vos le querés pedir ayuda al Señor y decir, Señor, mirá lo que me hacen, y todavía le está orando al revés. Y te crees que estás orando bien. Señor, mirá lo que me dicen, que no me quieren, que me ofenden, Señor. Y Dios te toca el hombro. Y cuando estés orando, un aplauso. La ofensa tiene una solución rápida, hermano. La ofensa tiene una solución rápida. ¿Cuál es? Y cuando estéis orando, perdonad. Ahí está la solución. La bronca por haber recibido un daño, agresión, traición o lo que sea, te lleva a desear. No, algunos son un poco más pulidos. No, yo no quiero que le pase nada, pero si cruza distraído la calle, mejor.
justo cuando viene un camión bien grande. Cosa que no quede en maltrecho, sino que desaparezca. Es la última vez que me va a ofender. O esa gente que vio cuando estaba dolida, ofendida, y le pasa algo al quien lo ofendió. ¡Ja! ¿Viste? No es bueno eso. No es bueno. Te da ganas, pero no es bueno. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando usted dice eso es porque no ha perdonado. Y ¿sabe qué? El otro le puede ir mal, pero a vos te va peor. Ah, se hizo justicia. ¿Y vos dónde quedaste con el perdón? Entonces, si el otro hizo justicia, purgó su pena, pero vos seguís sin perdonar, estás peor que él. Claro, porque no es el otro, es yo. ¿Qué pasa conmigo? Y bueno, hermano, yo si lo pudiera agarrar, mire, más vale que no me lo cruce. Ahora va a ver, le voy a decir, voy a hablar y va a ver lo que va a pasar. Porque algunos... Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21, son varios versículos que nos van a ayudar. Y le quiero decir que a lo mejor usted nunca lo leyó, pero estaba en la Biblia. Romanos 12, 17 al 21 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad delante de todos los hombres, procurad lo bueno, perdón, delante de todos los hombres. Escuche, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Decimos, ahora lo va a agarrar el Señor, y generalmente Dios perdona. ¿Cómo puede ser que Dios me dijo que se iba a vengar? Pero la venganza de Dios es misericordia. Y eso a nosotros nos pone locos. Ahora seguramente que Dios va a hacer caer un rayo sobre la cabeza, se va a partir en 4 pedazos. Esa no es la venganza de Dios, no es con la persona, porque si la persona actuó mal, es porque no está bien. Si la venganza de Dios es romper lo que no está bien en la persona y probablemente se convierta, se salve y sea mejor. Pero no es la venganza mía, hay que dejar todo al Señor. Algunos, está bien, Señor, te lo dejo a vos, pero dale lo más duro que pueda. No, mire, porque sigue diciendo, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, 19, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, agarrá para otro lado, ni se te va a ocurrir, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, algo bueno, sano, puro, sin veneno. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¡Wow! Esos son los versículos que tenemos que aprender de memoria. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Usted se cree que el mal vence en bien? La Biblia dice lo contrario. Ay, el mal ha crecido tanto. Vence con el bien. ¿Cuál es tu arma para vencer el mal? El bien. Entonces, cuanto dependa de vosotros, dice la palabra del Señor, en cuanto dependa de vosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que ser el iniciador de la paz entre dos personas. Aunque el otro me haya peleado, me haya agredido, me haya ofendido, me haya dañado, me haya traicionado, pero dañado feo. Mateo capítulo 5, versículo 9. Y esto está fuerte, ¿eh? Está muy fuerte. 5:9 de Mateo dice así: bienaventurados los lieros, pendencieros, peleadores, camorreros. ¿Sí? ¿Cuántos entramos en ese término? ¿A cuántos de nosotros nos califica ese término? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Wow! ¿Cómo hago para estar en paz con todos? Y cuando estéis llorando, perdonar es morir a mi orgullo. Y claro, porque yo tengo razón, si no, no estaría enojado, o dolido, o tendría deseo de venganza. Es morir a mi soberbia.
es bajarse del caballo. Ayer me hicieron llegar un videito y me mataba de risa. Un predicador, un morochito. Predicaba, parecía un león enjaulado. Porque esos siervos de Dios, que son unos soberbios, que tendrían que humillarse delante del Señor, que andan por ahí, que no saludan a nadie. Y digo yo, lo observaba yo al videito y digo, qué humildad para corregir. Porque está hablando del orgullo y la soberbia de los que eran altivos. Y estaba subido al caballo allá arriba el hombre. ¿Cómo corregís a alguien que le vas a reclamar humildad y vos estás subido al caballo? Me parece que estaba cayendo en lo que condenaba. Y vos lo mirás, ¡oh, qué unción! No, estaba subido arriba del caballo el hombre. Pues si vos querés invitar a alguien a ser humilde, primero dale tu ejemplo. Si vos querés provocar humildad, hay que ser humilde. Entonces, es interesante esta palabra. Dice, bienaventurados los de... necesito humillarme y ser operado para ser limpiado de mi bronca, de todo eso. Yo necesito humillarme, bajarme del caballo. Necesito cambiar. Entonces, tengo que ser un pacificador. Otro pasaje ahí cerquita, Mateo 5:8. Estamos ahí nomás. Aparece, ahí está. Bienaventurados los de limpio corazón. Entonces, yo tengo que limpiar el corazón porque la palabra se me mete adentro y me hace un diagnóstico. Y es el fumador que dice, está todo bien, pero cuando te dan la placa y tenés todos los pulmones negros o manchas blancas, que justamente sale al revés la radiografía, ¿vio? Los negros sale blanco, los blancos sale negro. Las manchas blancas es todo lo cargado que tenés de negro. Nicotina a morir. No, pero estoy bien. No tan bien. Pero dice la palabra de Dios, bienaventurados los que cuando el Señor le haga una radiografía tengan los pulmones limpios, el corazón limpio. Eso van a ser dichosos. Bienaventurado quiere decir dichoso, más que feliz. Entonces, mire cuál es el resultado de limpiar el corazón. ¿Qué dice? Ellos... ¿Sabe qué es esto? Esta es una revelación de lo que Dios significa para nosotros. Cuando nuestro corazón se limpia, está habilitado para entrar a una dimensión de revelación. Revelación no tiene un corazón sucio, sino un corazón limpio. Dios te va a alumbrar, te va a iluminar la realidad. Dios vas a tener una revelación de la eternidad, de la grandeza, de lo todopoderoso que Dios es. Entonces, ¿se acuerda cuál era el resultado de perdonar? O de no perdonar, perdón, se nos cortaba la comunión con Dios. Si yo no perdonaba, Dios no me perdona a mí, se me cortaba. Y el de limpiar el corazón por haber perdonado, se me abre otra vez y puedo ver a Dios. Diga conmigo, dichosos los de corazón limpio. Ahora, mire la dieta que vamos a comenzar para poder tener un corazón saludable. Mateo 11, 28 y 29, pasaje muy conocido. Jesús decía de esta manera, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Ay, Señor, sí, por favor, no doy más, tengo tantos problemas. Y te dice ahí nomás, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué hay que aprender del Señor? A hacer milagros. Hay que aprender a orar. Hay que aprender a caminar sobre el agua. ¿Qué hay que aprender? Dígalo fuerte, que no escucho. A ser manso y humilde de corazón. Es la única vez que Jesús dice, aprendan de mí. Y no dice, aprendan de mí a predicar, no, aprendan de mí y tiene que ver con carácter. Hacer, ¿cómo? ¿Cómo hago para hacer eso? Y cuando estéis orando. ¿Cómo logro la humildad, pastor? Señor, hazme más humilde. No. Y cuando estéis orando, porque para poder perdonar, te tenés que bajar del caballo. Me tengo que bajar del caballo.
tengo que perdonar a pesar de, porque estoy seguro que si estás enojado, si estás dolido, si estás embroncado, tenés razón, si no, no estarías así. O sea, pero Dios no te pregunta eso, te manda a limpiarte, a sanarte, porque si no se te corta la comunión, se te corta la revelación, y por más que ores, por más que hagas esto, aquello, la cosa no funciona. Entonces no podemos vivir como el fumador engañado. No, esto está bien, el Señor entiende, no entiende nada. Porque vos seguís orando y Él te sigue tocando el hombro y vos no haces caso hasta que un día lo mire y te diga, ¿qué, Señor? Cuando estéis orando, perdona. Se trata de eso. Necesitamos aprender a ser mansos y humildes de corazón. Esto es lo que va a traer descanso a nuestras almas. Esto va a traer el sosiego, la paz. Cuando estemos limpios, el corazón limpio, va a traer descanso. Entonces, hoy muchos vamos a ir al quirófano de Dios para que nuestros corazones sean operados y limpiados. Eso espero. Y a partir de hoy comenzará otra historia, porque esta tarde o mañana te van a volver a ofender. ¿Qué significa eso? Cuando estéis orando, otra vez más. Vamos a mantener saludable nuestro corazón de aquí en más. Entonces, una vez que hemos perdonado o usado la llave de ingreso a la dimensión de lo sobrenatural, muchos milagros están retenidos sin suceder todavía. Muchos milagros están retenidos sin poder ser manifiestos porque Dios está esperando, te está tocando el hombro y te dice, cuando estés orando, Señor, quiero que rompas esa maldición, quiero que hagas esto, Padre. Y cuando estés orando, hay cosas que no llegan solo por eso, que no es un dato menor, no es poca cosa. Entonces, muchos corazones necesitan y serán limpiados. Esta palabra es muy sencilla, hermano, no hay mucha profundidad, pero ¿sabe qué? Tiene que haber una practicidad en esto. El fumador, por más que quiere, no puede, pero nunca Dios te pediría algo que nosotros no podemos. Nunca nos pediría algo que no podemos. Nosotros sí podemos. Por eso Él lo pide. Entonces yo voy a pedir que usted cierre los ojos simplemente. Y le comento que el resultado de los estudios, tanto la radiografía como la tomografía y la resonancia magnética del corazón, dan que hay que operar esta mañana. Entonces, ¿cuántos le van a dar lugar al cirujano divino para que opere su corazón? Y estaremos dispuestos a perdonar de verdad. ¿Cuántos haremos un compromiso de no dejar ensuciar nuestros corazones a partir de hoy? Sino que cada vez que estemos orando, haremos un chequeo. Señor, alguien me ofendió, alguien me traicionó, alguien me hizo mucho daño, yo perdono. Quizá tengas que perdonar cosas muy terribles, y esto rápido, pero perdonar no es que alguien te pasó y sin querer te chocó con el codo. Hay gente que tendrá que perdonar cosas feas que le han pasado en la vida. Engaños, traición, heridas. Hay gente que va a tener que perdonar cosas muy feas. Estafas. Alguien que te arruinó la vida de determinada manera. ¿Cuántas personas en su niñez o su adolescencia fueron de alguna manera abusados verbalmente, físicamente, con golpes? Otros fueron abusados sexualmente. Y no quiere decir que hayan sido violados, pero sí manoseados o de alguna manera. Tú dices, esa persona a mí me arruinó la vida. Y Dios te dice esta mañana, y cuando estéis orando, el que te robó lo más valioso que vos tenías, a ese, dice el Señor, no podés tenerlo ahí atado con vos, tenés que perdonarlo. No porque Él se lo merezca, sino porque tu corazón necesita ser sano. A esa persona que en el trabajo te hizo quedar mal y habló mal de vos y hizo que te afectara, que te dañaran o que te echaran. A ese que de alguna manera te enganchó, te hizo firmar una garantía, nunca te pagó,
y sacaste de tus hijos, de tu casa, de lo tuyo, para cubrir una deuda, y vos dijiste nunca más. Y nunca más puede ser, pero no podés guardar el enojo. No, pero yo no estoy enojado. Solamente no estarás enojado cuando podés mirarlo a los ojos y decirle, todo está bien, con total sinceridad. Pero si algo todavía te lleva a esquivar a algunas personas, es porque hay una necesidad de perdonar. Yo quisiera invitar rápidamente a que todos aquellos que se van dando cuenta que hay algo que tienen que perdonar, alguien que tienen que perdonar, vayan pasando aquí adelante.